¿Saben ustedes eso del cura? Que en una parroquia de un pueblo echaba la bronca a los asistentes. Don Manuel, no va por usted, no va por usted. Echaba la bronca a los que iban a la iglesia, y un feligres le dijo: hombre, don fulanito, que nosotros estamos aquí, eche usted la bronca a los que no han venido. Bueno, pues seguramente hay 1000 razones, todas ellas muy justificadas, para la gente que no ha podido venir. Ellos se lo van a perder, sin duda, porque hoy contamos en el colegio, en estas jornadas que hacemos a propósito de un libro, contamos con 3 personas muy relevantes en el ámbito de su profesión. Muy relevantes, es decir, muy relevantes. Hemos tenido la suerte de contar ya con el consejero de Educación en otras ocasiones en el colegio, y ha sido siempre un lujo para este colegio contar con él, y un honor. Y hoy también vamos a contar con 2 personas que espero que a partir de este momento se sientan ya en su casa, pero que se sientan ya a partir de ahora como que este colegio forma parte de todos sus intereses, y que queremos contar con ustedes otras veces, ¿no? Una persona viene de León, es profesora de Derecho Administrativo y ha hecho una colaboración en el libro del que estamos hablando, que a mí me parece muy importante. Así como en el libro anterior del médico de familia, médico de personas, el profesor Fernando Rey hizo un capítulo que a mí personalmente me clarificó mucho la posición de la sanidad, en concreto de la atención primaria, y su relación con la Constitución y con el derecho. Puedo decir que eso mismo me ha pasado con el capítulo que Ana Belén Casares ha hecho sobre su visión de la atención hospitalaria relacionado con el mundo del derecho. Al mismo tiempo, la doctora Arráez, profesora de la Universidad Miguel de Cervantes, hace un capítulo basado también en asuntos transversales que a los médicos no trabajamos habitualmente, pero que forman parte muy presente de nuestra cotidianidad, que sin embargo obviamos, no nos interesa, pero que forman parte muy importante de nuestro trabajo diario. Contar con ellas 2 y con don Fernando es para el Colegio de Médicos un gran honor. Sin más, yo, si el doctor Fernando me permite, le cedo la presidencia del acto, como no podía ser de otra manera, y la dirección del mismo. Si te parece, lo compartimos en realidad. Yo creo que estamos esperando a escuchar, ¿no?, a nuestras 2 expertas. Si os parece, pues empezamos por Rosa Arráez, ¿no?, que está la primera del programa, para que nos ilustre. Desde la trila hablas, ¿no? Bueno, si no les importa, prefiero decir que si estuviera más. Bueno, señores, buenas tardes o buenas noches. Es un placer estar aquí en el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid. Es la primera vez, como comentan los compañeros, pero es un auténtico honor. No quiero empezar mi intervención sin agradecer a José Antonio Otero su invitación a participar en el libro. No quiero empezar la intervención sin agradecer a Julio Martínez, que está sentado entre ustedes, el editor del libro, su interés también porque participara en él, y a mis 2 compañeros de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que son Santiago Hidalgo, el gerente de la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y mi decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Carolina Pascual. Yo creo que ellos son los auténticos artífices de que en mi caso yo haya participado en este libro, que es un auténtico honor haber leído y en el que me honra formar parte. Bueno, para comenzar, querría plantearles una pregunta. La pregunta está en el panel. ¿Por qué es necesaria la relación entre periodismo y salud? Estamos en un momento complejo y lo vamos a intentar explicar. Les voy a hacer una propuesta por intentar acercar posturas de gente que hace periodismo y gente que se dedica a la salud. Vamos a pensar que esa relación es necesaria
en aras de la sentencia mente sana, cuerpo sano. Vamos a pensar que esa sentencia está directamente relacionada con algo que es muy importante, que es la educación con mayúsculas y, en nuestro caso, la educación para la salud y, por qué no también, aprovechando que está el consejero con nosotros, la educación para los medios de comunicación y el periodismo. Pero cuando estaba intentando elaborar la presentación, yo me planteaba, ¿somos conscientes de la importancia real de la educación para la salud? ¿Somos conscientes de la importancia real de esta sentencia? ¿Hasta qué punto podemos valorarla? De las lecturas que gracias a los compañeros he hecho para poder elaborar este capítulo del libro, saco en conclusión que tal como es nuestra sociedad, así es nuestra cultura. Y en este momento los sociólogos, los filósofos andan hablando sobre que estamos inmersos todos, de mayor o menor medida, más o menos afectados, sintámonos o no parte de este proyecto, estamos afectados por un contexto ya denominado postmoderno. Es verdad que ya hay autores que lanzan algunas otras palabras como hipermodernidad, pero esta palabra nos viene bien para entender lo que somos, y así somos, así es la cultura en la que nos desarrollamos. Bien, ¿cómo es este contexto? ¿Cuáles son las características de esta posmodernidad que afectan tanto al periodismo como al sector sanitario? Por supuesto que ustedes van a poder completar mejor la parte del sector sanitario. También seguramente me ayudan con el periodismo, desde luego, pero es importante que como punto de partida tengamos claras algunas de las características más relevantes de nuestra sociedad actual denominada postmoderna. Bien, de las características que he querido citar me he quedado con tres, que son desarrollo tecnocientífico imparable, asedio del marketing en favor de un consumo desmedido, auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Comencemos por ese desarrollo tecnocientífico imparable. ¿En qué afecta al sector sanitario? ¿En qué afecta ese desarrollo científico imparable al periodismo? Bueno, les pongo antecedentes. En el caso del periodismo, se ve afectado por este desarrollo tecnocientífico imparable en muchos sentidos, en sentidos más positivos o más negativos. En sentidos positivos, la posibilidad del periodismo digital, donde podemos aunar todo tipo de formatos, sonoros, audiovisuales, escritos. Bien, eso es positivo, efectivamente. ¿Qué puede ser negativo en este desarrollo tecnocientífico imparable? Este desarrollo tecnocientífico imparable está directamente ligado a la velocidad, la aceleración y la inmediatez a la que estamos sometidos en esta sociedad postmoderna y que posteriormente abordaremos. ¿Eso qué significa? Que ante ese desarrollo tecnocientífico imparable que me permite conectarme en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, resulta que se contrasta menos la información, que la obsesión por la primicia sacrifica la información real. ¿Qué pasa en el caso médico? En el caso médico, con el desarrollo tecnocientífico imparable, hemos conseguido que aumente la calidad de vida de las personas. Hemos conseguido que aumente el nivel de lo que es la esperanza de vida. Pero también, inevitablemente, con ese desarrollo tecnocientífico imparable, ¿no habremos conseguido cambiar de alguna manera la relación médico-paciente? Lo dejo para que ustedes establezcan luego las cuestiones que consideren. En segundo lugar, he tomado nota y he apuntado que hay un asedio del marketing en favor de un consumo desmedido. ¿Qué no es ahora un producto de consumo? La salud es un producto de consumo, mal que nos pese. ¿Qué sucede aquí? Que ya no estamos hablando de un ciudadano en este sistema del que estamos hablando, sino que estamos hablando de un consumidor. La ciudadanía ha quedado en un segundo plano, el consumidor está por encima. Eso supone una serie de riesgos importantes. El imperio de la industria farmacéutica está ahí, evidentemente, y también en esta lucha por encontrar un consumidor que de alguna manera avale
hable y mantenga vivo a los medios de comunicación, estamos desprestigiando al ciudadano, porque lo que se está produciendo en los medios de comunicación es una hibridación de géneros tal que ya no podemos encontrar en muchos casos la diferencia entre informar, analizar y opinar, que son las tres cuestiones clave a las que se dedica un periodista de calidad y que tiene la obligación de diferenciarlas para un público que desconoce cómo funcionan los medios. Lo que nos encontramos son publireportajes camuflados de información que efectivamente pagan los gabinetes de comunicación de las instituciones, que los periodistas evidentemente necesitan para sostenerse, pero como comprenderán, su finalidad no está en la ciudadanía, sino está en la del consumidor. El tercer punto que quiero abordar lo he denominado auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y lo vamos a desarrollar ahora, porque yo creo que aquí es donde más puedo yo aportar algo como profesor. Pero siempre voy a dejar esa pregunta planteada. A estas alturas, después de lo que les acabo de explicar, ¿qué cabe en esa posibilidad de una mente sana y un cuerpo sano? Lo podemos perfectamente cuestionar. Seguimos. ¿Cómo vamos a conseguir una mente sana y un cuerpo sano cuando esos son los parámetros por los que se rige nuestra sociedad postmoderna? A ver si consigo pasar al siguiente. Bien, pues estamos en el punto 3. Auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Aparentemente inofensivas. Bueno, vamos a ver, miren, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han generado nuevos procesos comunicativos que traspasan límites de espacio y tiempo. ¿Qué significa esto? Que ahora comunicamos por WhatsApp y Twitter. ¿Cómo es posible que generemos información sobre salud en 140 caracteres? No es posible, es imposible, porque lo que estamos haciendo en este caso es llamar la atención de la ciudadanía recurriendo a titulares bastante llamativos, morbosos si quieren, que de alguna manera es verdad que dicen los periodistas que inciten a la ciudadanía a seguir leyendo el grueso del texto, pero si no van a leer el grueso del texto y aunque lo lean pueden encontrar algunas cuestiones que pueden llegar a asustarles, aunque en este caso digo, si no lo van a leer, tenemos un problema porque la información sobre salud en 140 caracteres es bastante deficitaria. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos que el auge de las nuevas tecnologías nos ha permitido un exceso de información jamás visto. ¿Pero qué sucede con este exceso de información jamás visto? Pues que tenemos una saturación tal que ya no sabemos a qué atender. Tenemos tal sobrecarga informativa que de nuevo estamos en la misma situación. El ruido jamás visto es tal que ¿cómo vamos a distinguir la información veraz de la que no lo es? Y ahora salió el tema de la verdad. ¿Cómo vamos a distinguir la información veraz de la que no lo es? Cuando tenemos gabinetes de comunicación que evidentemente no son periodismo, tienen una función que cumplir, pero en algunas de sus comunicaciones, no en todas, por supuesto, hay buenísimos profesionales, están tergiversando y manipulando la información. El tercer punto era el que hemos comentado: velocidad, inmediatez, aceleración. Estoy enfermo, no sé lo que me pasa, pero lo quiero saber ya. Quiero una solución rápida para un diagnóstico inmediato. ¿Y quién me diagnostica? Pues ustedes pueden hacerse ya, seguro que tienen respuestas de cómo la gente se diagnostica ahora. Seguimos. Montajes procedentes de los medios de comunicación. Hay una confusión abrumadora entre la realidad y lo virtual. Los medios de comunicación per se tienen que hacer montajes porque no pueden comunicarnos las cosas tal como son. Se está produciendo un filtro inevitable, pero somos conscientes de hasta qué punto llega ese montaje, porque puede ser que sean montajes intencionados, entonces tenemos un problema muy serio, o inintencionados, también es verdad. Esos montajes están construyendo nuestra democracia, lo veremos más adelante, que ahora mismo se denomina democracia mediática, y la salud también es objeto de montaje por parte de los medios de comunicación. ¿Pero sabe la ciudadanía cómo utilizarlas?
¿Sabe la ciudadanía cómo usar estas nuevas tecnologías? Bueno, en mi caso yo creo que es momento de recordar a algún autor español de categoría, don Miguel de Unamuno. Decía don Miguel de Unamuno, porque hay personas tan sabias que el tiempo no pasa para ellas, evidentemente, y decía don Miguel de Unamuno: no proclaméis la libertad de volar, sino dar alas. Pues tenemos un problema, efectivamente, porque la publicidad y el marketing lo que sí proclaman es la libertad que tenemos todos para hacer miles de cosas, para comprar miles de objetos. Pero evidentemente no se cumple, somos libres pero no tenemos alas para volar. ¿Entendemos lo que estamos aquí planteando, ¿no? Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que estamos asistiendo a un consumidor ciudadano manipulable. Y lo voy a resumir con un filósofo que es Jesús Zamora, que plantea lo siguiente. Por supuesto, la ciudadanía es libre de pensar lo que quiera. Tiene derecho a pensar lo que quiera, pero en algún momento se ha planteado si lo que piensa es cierto. Y entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es posible una mente sana y un cuerpo sano en la actualidad, en este momento y tal en que estamos? Vamos a ver. ¿Cuáles son los efectos de este contexto posmoderno y que transforma esta cultura de la salud en posmoderna también? Bueno, tenemos una incidencia en la discusión sobre lo real y lo cierto. ¿Y eso qué significa? Que aquí tenemos el campo allanado para las falsas ciencias, las pseudociencias, como la homeopatía, entre otras. Es verdad que la Asociación Nacional de Informadores de la Salud ya ha enviado un mensaje público posicionándose en contra de la homeopatía. También es verdad que el gobierno norteamericano ya ha establecido algunas normas para que en estos productos aparezca expresamente que efectivamente no funcionan para lo que la gente cree que podría llegar a funcionar. Segunda cuestión, desconfianza en un saber global. Bueno, criterio médico o lo que dice Internet, por ejemplo. Desconfianza en un saber global me recuerda que si Ortega y Gasset levantara la cabeza y viera lo que tenemos entre manos, diría: no me equivoqué, con uno de sus artículos, por lo menos el que yo uso en el aula, que es la barbarie del especialismo. El predominio del sabio ignorante al que le falta una visión global. Tercera cuestión, una atmósfera relativista asfixiante. Todo vale, parece que todo vale hoy, y entonces como todo vale, pues ¿qué vamos a cuestionarnos? Ahí lo dejamos, claro que todos sabemos que eso no es posible, que todo no vale. Democracias mediáticas, efectivamente, fruto de los montajes que estamos recibiendo sobre la salud u otras cuestiones, podemos encontrarnos con una situación un tanto curiosa, porque conocemos de la salud por lo que se cuenta a través de las pantallas, de los medios de comunicación, de Twitter, de Internet, de cualquiera de ellos. Se está produciendo un desplazamiento del especialista en favor de líderes mediáticos. Señores, el criterio médico se cuestiona, el criterio científico se cuestiona, el criterio del profesor, y lo vivo directamente en el aula, no a diario, pero bastante, se cuestiona. Porque ahora lo importante es que Mariló Montero decida comentarnos que los limones curan el cáncer. Pero esa es nuestra realidad. Es nuestra realidad, el desplazamiento del experto en favor de un líder mediático, de un personaje de la farándula, para que nos entendamos. ¿Qué más tenemos? El imperio de la emoción frente a una actitud racional. Miren, eso es muy importante, porque el enfermo, en este caso, yo creo que tiene que plantearse que alguna responsabilidad puede ser que tenga sobre su estado de salud, ¿no les parece? ¿Es ofensivo plantearlo de esta manera? Pero claro, pretendemos un alivio o una curación inmediata. ¿Por qué? Porque de prevención no queremos hablar. Lo dejo ahí. Vamos a plantear los últimos para ir terminando. La huida de la complejidad. Bueno, yo creo que coincidimos todos en que la vida es compleja y eso la hace apasionante, absolutamente apasionante. Si no, no sé qué sentido tendría vivir, ¿no? Pero bueno, en este caso, el lógico miedo a la muerte
parte, también se encuentra con otra situación que a mí me preocupa bastante, que es esta obsesión por la eterna juventud. Y entonces implanta pechos, no amamanto a mis hijos. ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que somos posmodernos. Bueno, es una realidad bastante compleja y bastante seria, pero bueno, vamos a intentar darle un pequeño toque de humor si se puede. La octava cuestión que he traído aquí a colación es el fracaso en la generación de seres humanos autónomos. Bueno, eso es el gran problema de la posmodernidad, ya está escrito, es la crisis posmoderna. Ante esta situación, vuelvo otra vez a mi pregunta de inicio. ¿Es posible una mente sana, un cuerpo sano? Ya nos gustaría. Entonces tenemos que urgentemente replantearnos la relación entre el periodismo y el sector sanitario. ¿Por qué? Porque miren, tenemos que replantearnos el periodismo posmoderno porque en este momento, no nos engañemos, se encuentra en una crisis de liderazgo y credibilidad. Estoy segura que si hago aquí alguna pregunta al respecto de esto, muchos de ustedes nos van a acusar a los periodistas de ser auténticos irresponsables contando información y les tendré que dar la razón. Pero bueno, crisis de liderazgo porque hasta ahora era la prensa, la gente decía lo que se lee en prensa, ahora no funciona así. Ahora los blogueros son los líderes de este cotarro, los blogueros son los personajes de la farándula, y cuando hablamos de la crisis de credibilidad tenemos que pensar en dos cuestiones fundamentales, que a mí me parecen absolutamente fundamentales. Una es la desconfianza que se produce en la ciudadanía con respecto al ejercicio del periodismo, y el otro, el desconocimiento del mismo periodismo. Yo creo que ese desconocimiento hace que la gente no reclame el periodismo. Ahora veremos, para terminar, por qué quizás sea importante reclamarlo. Los periodistas ahora mismo están en una situación de carencia de actitud crítica. Eso significa que hay que cambiar esta situación y que exigir ética periodística en los procedimientos de obtención de información y de emisión de información. Hay una presión empresarial y publicitaria brutal. En el caso de los medios de comunicación, el control sobre los contenidos llega hasta límites insospechados. La gente todavía no se cree, no quiero confundir medio de comunicación con periodismo, pero la gente no se cree que Gran Hermano esté completamente guionizado. Yo sigo alucinando, pero creo que nos falta una educación para los medios de comunicación. La gente cree que esos comportamientos son reales, reales son en el sentido de que se producen de manera natural, no están guionizados. Los aplausos en la tele están guionizados, pero la gente entra en esta dinámica y no se da cuenta del montaje que se está organizando aquí. Falta de especialización, es verdad. En salud hay errores, hay muy buenos profesionales, hay muy buenos medios de comunicación en salud, pero reconozcamos que en general lo que mueve una información sobre salud en un informativo es normalmente el sensacionalismo, peligros de generación de alarma social y una publicidad encubierta que hay detrás de alguna institución, en este caso alguna industria farmacéutica. Es importante que recuerden que la queja básica de los periodistas especializados en salud de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud es el control que las empresas farmacéuticas ejercen sobre sus trabajos en los medios de comunicación. Y entonces, ¿a dónde iba yo? ¿Por qué quiero replantearme el periodismo posmoderno? Porque creo que sin periodismo no hay democracia, dice uno de los padres del periodismo de precisión, un norteamericano, es el señor Philip Meyer. Si hemos dicho que los periodistas informan, interpretan y opinan sobre la actualidad, sobre los hechos actuales, que lo intentan hacer de una manera honesta, que son profesionales, al fin y al cabo, hay que sumarle también el artículo 20 de la Constitución Española, en el que se está planteando el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Yo cuando estudié en la facultad, ese era, digamos, mi lema de trabajo. Seguimos. ¿Mente sana entonces, cuerpo sano? ¿Podemos con una mente sana y un cuerpo sano? No podemos. ¿Por qué replantearse el sector sanitario? Por supuesto que estoy en una situación de bastante desventaja y estoy convencida de que ustedes pueden mejorar el discurso. Siguen las acusaciones al sector sanitario por parte de la prensa de hermetismo y oscurantismo. Es verdad que esto
ha cambiado mucho, los gabinetes de comunicación están haciendo su labor, su trabajo, pero hay acusaciones todavía de los periodistas con respecto a esta situación. Yo creo que no es práctico. Ninguna estrategia seria de información ante una crisis se gestiona desde el oscurantismo, se gestiona desde el secretismo. Los efectos son peores desde mi punto de vista. La relación médico-paciente ha cambiado en este contexto posmoderno. Hablábamos de este talante, ¿no? Con uno de los compañeros que está aquí también entre nosotros, de ese talante de la ciudadanía ahora, ese pequeño descaro, esa manera de rechazar el criterio médico. Bueno, es otro tipo de ciudadano con el que estamos conviviendo. Es verdad que el sector médico hay una parte muy importante que desconfía en el periodismo. De nuevo les digo que yo lo entiendo, pero creo que también debemos pensar que hay buenísimos profesionales que tratan de hacer bien su trabajo. Y también tienen que pensar que el sector médico son fuentes expertas, y esto es fundamental. ¿Por qué voy a dejar la explicación de un fenómeno de salud en manos de cualquiera cuando tengo auténticos profesionales que pueden servir como fuentes expertas? Entonces, de nuevo la pregunta, redundo, mente sana, cuerpo sano. Ya nos vamos. No sé, creo que más o menos. Terminamos así. ¿Por qué es necesaria esta relación entre periodistas y sanitarios? Porque se demanda información sobre salud. Las encuestas, los estudios realizados dicen que la gente quiere saber sobre salud. Entonces, pues tendremos que satisfacer esa necesidad, pero para hacerlo que sea un trabajo en equipo entre profesionales de la salud y profesionales del periodismo. Ambos disponen de poder, lo hablaba también ahora mismo con otro de los compañeros que está aquí en la sala, tienen un poder interesante, pero por favor que lo usen con responsabilidad y no desde el punto de vista del control. ¿Por qué? Porque me imagino que todos estaremos en el mismo carro tratando de promover estilos de vida saludables, tratando de contribuir al desarrollo integral, a la necesidad de que la ciudadanía esté formada en cultura de derechos como usuarios de la sanidad, el derecho a una información de calidad sobre las posibilidades de los servicios sanitarios y en aras de conseguir finalmente mente sana, cuerpo sano. Un auténtico placer, señores. Tiene la palabra Ana Belén Casares. Bueno, pues comienzo, al igual que mi compañera, como no puede ser de otra manera, agradeciendo al presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, José Antonio Otero, y al editor de la obra, Julio Martínez, su amable invitación para participar en la misma desde un capítulo que efectivamente pretende ofrecer otra mirada externa del ámbito hospitalario, concretamente la jurídica. He de agradecer también al moderador de la mesa, dado que fue el que me recomendó para encargarme del capítulo en cuestión, su amable recomendación, y espero haber estado a la altura, tanto con la contribución en sí como con el debate que espero que se inicie ahora con mi intervención. No he preparado presentación porque lo que pretendo es ofrecer algunas ideas, así un poco a vuela pluma, de lo que ha sido la contribución a la obra, y después pues podremos debatir o podremos hablar con mayor profundidad sobre aquellos aspectos que les resulte de mayor interés. Para mí ha sido apasionante acercarme a este capítulo, sobre todo porque, como le comentaba antes al presidente del Colegio de Médicos, no se me dio ninguna pauta. Que me decía el editor, precisamente lo que queremos es que sea una mirada externa, una mirada desde fuera. La única pauta que se me dio es el ámbito hospitalario, derecho administrativo, con lo cual le dediqué bastante más tiempo a pensar cómo plantear el capítulo en sí que después a la redacción, donde me excedí rápidamente del número de páginas porque me resultó un tema sumamente interesante. Desde la perspectiva del derecho administrativo, lo primero que hice fue remontarme, lógicamente, al artículo 43 de la Constitución, que establece el derecho a la protección de la salud, atribuyendo a nuestros poderes públicos la obligación de organizar y tutelar una salud pública y encomendando al legislador el establecimiento de los derechos y deberes de todos al respecto. Esta es una tarea que el legislador español pues, fundamentalmente desarrolla en tres cuerpos normativos, tres leyes esenciales: la Ley General de Sanidad del año 86, la Ley Básica de Autonomía del Paciente de los Derechos y Deberes en materia de información y documentación clínica del 2002 y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003.
Todas ellas configuran un complejo A de derechos sanitarios que representan un hito fundamental en nuestra historia democrática y en lo que sería el servicio sanitario por dos aspectos esenciales. En primer lugar, por la expansión que certifican no solo del acceso a la asistencia sanitaria por parte de la población o del ciudadano, sino por la extensión de prestaciones públicas que van a estar de alguna forma garantizadas. Y sobre todo porque inauguran una nueva relación jurídica o contribuyen a pergeñar una nueva relación, un nuevo marco jurídico para regular la relación médico-paciente. Siguiendo la estela del artículo 43, el legislador en estas tres leyes pues atiende a una doble dimensión del derecho a la salud. Por una parte, la salud es un bien claramente individual, un bien jurídico propio del individuo, pero por otra parte también es un bien colectivo que está al servicio de un interés general superior. Y dicho eso, ahí tenemos el marco legislativo y con esto la Administración pública tiene que actuar y que garantizar el servicio público, en particular en el ámbito hospitalario. Solemos decir los administrativistas que la Constitución establece la poesía y a nosotros nos queda la ingrata tarea después de llevarlo a la prosa, llevarlo a la práctica. Ese artículo 43, esas indicaciones esenciales de protección a la salud del ciudadano, pues cómo lo llevamos a la práctica hospitalaria. Evidentemente, con grandes dificultades, porque la distinción y la separación entre esas dos vertientes, la salud como un bien individual, la salud como un bien colectivo, no resulta siempre sencilla, no resulta una tarea fácil y nos aboca de alguna manera a realizar una ponderación muy delicada de los distintos derechos y de los distintos intereses que pueden entrar en conflicto. En ese sentido, pues creo que he podido defraudar un poco con el capítulo porque más que resolver dudas me he dedicado a abrir cada vez más preguntas y a plantearme que si sigo investigando cada una de esas preguntas me podría salir una tesis doctoral. Comenzando por la vertiente individual, indudablemente al aprobarse la Constitución lo primero que el legislador tiene sobre la mesa es la obligación de regular un servicio sanitario que la Constitución de alguna forma y las diferentes transferencias después competenciales certifican, viene a decir que va a ser de titularidad de las comunidades autónomas, pero con una dirección en lo básico y una coordinación que queda en manos del Estado. Indudablemente este complejo encaje de bolillos desconocido hasta entonces en nuestro ordenamiento jurídico, pues va a obligar a que la Ley General de Sanidad del 86 se fije y se centre sobre todo en los aspectos organizativos e institucionales. Ahí es donde está la mayor parte del esfuerzo del legislador de la década de los 80. Y rápidamente, en poco tiempo, la evolución social demuestra que esta ley había quedado corta, que se ve superada por la propia realidad de la situación, que no regula adecuadamente los derechos y deberes de los pacientes y de los usuarios del sistema sanitario, y esto de alguna forma certificado por nuestra jurisprudencia, que frente a los numerosos silencios y a las lagunas de la ley del 86, pues intenta crear una doctrina jurisprudencial que vaya dando respuesta al casuismo que se plantea en la prestación hospitalaria. ¿Y qué es lo que acabará desembocando finalmente en la reforma del año 2002? La necesidad de regular más claramente lo que vendría a ser un estatuto del paciente, qué derechos, qué deberes tiene de alguna forma el paciente ante la asistencia sanitaria, también ante la asistencia y en especial ante la asistencia hospitalaria. La ley de 2002 es además una necesidad perentoria e inaplazable como consecuencia de la entrada en vigor el 1 de enero de 2000 del Convenio de Oviedo, un convenio en el ámbito internacional que obliga a España jurídicamente a implementar pues, una serie de derechos y de deberes para el paciente que aquí eran absolutamente desconocidos y que de alguna forma evidencia que nuestra legislación pues, seguía estando muy anclada en una concepción paternalista de la relación entre el médico y el paciente, con una autonomía limitada por parte del paciente. De ahí que se hayan sucedido a partir del 2002 y con la entrada en vigor del Convenio de Oviedo, pues numerosos cambios normativos en muy poco tiempo, casi todos ellos centrados en los problemas que plantea la documentación, la historia clínica, la información, el consentimiento por parte del paciente. De alguna forma, el centro gravitacional de la legislación y de la práctica administrativa se traslada del médico al paciente. La relación médico-paciente sigue siendo una relación sacrosanta de hace siglos, en esto no vamos a alumbrar nada nuevo, pero de alguna forma la legislación dice hemos dejado un poco descuidado la figura del paciente y hay que elevarla regulando el estatuto, los derechos y los deberes que le corresponden. Hasta ahí llegaría la visión complaciente, pero lo cierto es que después si vamos a la aplicación práctica de esa ley de 2002 y de toda la regulación que se ha alumbrado a raíz de la misma, pues vemos que queda muchísimo camino que recorrer.
En la obra, el camino por recorrer, pues me lo planteo sobre la base de que no es solamente el paciente el sujeto que está en esta relación, sino que el ámbito subjetivo en la prestación hospitalaria pues gira en torno a 3 núcleos, ni siquiera 2, médico-paciente, en torno a 3. En primer lugar, el paciente. Me ha sorprendido mucho ver que en la legislación sanitaria no se acaba de definir claramente, y soy un poco obsesiva porque soy administrativista, la naturaleza jurídica del paciente. O sea, ¿pero qué es el paciente? Unas veces nos referimos a él como paciente, otras veces como usuario. A veces parece que el paciente es una subcategoría del término usuario, otras veces se utilizan como antónimos, a veces se utilizan como sinónimos. Tampoco queda claro si puede ser considerado un consumidor o un usuario a efectos de la legislación de consumo. Incluso en ocasiones, dependiendo de la norma, se llega a equiparar y se llega a utilizar el término cliente, con lo cual ya nos perdemos un poco exactamente cuál es la naturaleza jurídica de esta relación. Evidentemente, la sanidad se puede prestar en el ámbito privado, en el ámbito público. En el ámbito privado, la etiqueta de consumidor o usuario es indudable, no ofrece mayor problema extender la legislación de consumidores y usuarios al paciente. Mayores problemas plantea desde mi perspectiva el sistema público sanitario, y ahí es donde veo que el legislador de alguna manera se pierde buscando la etiqueta que hay que colgar al paciente para regular sus derechos y sus obligaciones, cuando para mí la etiqueta es clara: ciudadano. O sea, un ciudadano se encuentra en una relación general de sujeción con la administración que es mucho más estrecha, mucho más fuerte que la que tiene un cliente con una empresa privada. Y en ese sentido no podemos simplemente decir que el paciente en el sistema público es un consumidor o es un usuario, va mucho más allá, es un ciudadano. Y ese ciudadano va a tener efectivamente una serie de derechos, pero va a tener también una serie de obligaciones y de deberes. Y eso queda muy claro con la primacía que tiene la Administración en sus relaciones con los ciudadanos, una primacía que no tiene la empresa privada. Las partes en el ámbito privado se encuentran más equiparadas, en el ámbito público no es así. El ciudadano paciente tiene un margen mucho más estrecho en el que ejercer sus derechos. No puede exigir que se pongan a su disposición las mejores técnicas disponibles, no puede exigir saltarse el orden de prelación en las listas de espera, no puede exigir el reembolso de los gastos sanitarios a los que haya acudido en la vía privada, por ejemplo. Y claro, a cambio de ese margen más estrecho y de esa primacía que tiene la Administración, pues hay un régimen de responsabilidad que es muy diferente. Mientras en el ámbito privado la responsabilidad es por negligencia, en el ámbito público sabemos todo que la responsabilidad patrimonial es objetiva. Por lo tanto, desde ese punto de vista, para mí no hay que acudir a construcciones obsoletas, que todavía en algunas, no actuales ciertamente, pero en algunas publicaciones cabe observar la referencia a la relación especial de sujeción. Si no es una relación especial, es la relación general del ciudadano que está sujeto a un servicio público, servicio que como tal necesariamente va a tener una dimensión individual, la prestación que yo recibo, pero simultáneamente pública, porque la Administración está velando por un interés general superior, que es más que la mera yuxtaposición de intereses particulares de cada uno de esos pacientes o ciudadanos. Como segundo pilar subjetivo en el que no me centro, pero lo menciono de pasada porque creo que es importante, estarían los profesionales médicos. Evidentemente el médico como protagonista absoluto de esa relación médico-paciente, pero no exclusivo ni solo. Y esto es algo que no siempre se hace debido hincapié, en cuanto que hay otros muchos profesionales que, sin ser médicos, van a ser también absolutamente indispensables para que la prestación sanitaria se pueda prestar y pueda tener lugar, y van a incidir en la forma en que los derechos y deberes de los pacientes se desarrollan durante su permanencia en el ámbito hospitalario. Y, en tercer lugar, el ámbito subjetivo, que para mí ya me lleva al caos más absoluto normativo, que es el de los terceros, los que yo llamo terceros. No me refiero a situaciones aisladas, meramente fácticas, fortuitas, coyunturales, la visita que pasaba por allí, el testigo que está presente cuando se produce un desmayo en pleno pasillo. No me refiero a eso. Me refiero fundamentalmente a dos grupos de terceros que aparecen mencionados en la ley, regulados, pero con pretensiones de agotar la regulación y en realidad generando pues muchísimas inseguridades y dudas que suelen terminar en la vía judicial. Por una parte, los familiares o allegados, esa expresión que utiliza la ley, en torno a la cual teje un complejo encaje de bolillos, sobre todo en materia de consentimiento informado. Consentimiento informado lo presta el paciente mayor de edad que es capaz. ¿Qué ocurre cuando el paciente mayor de edad capaz no puede tomar la decisión? Porque no se encuentran en condiciones de tomar la decisión. Pues los familiares o allegados.
Claro, depende de que la decisión afecte a una actuación médica hospitalaria que ponga en grave riesgo la vida del paciente o no. En un caso tienen derecho familiares y allegados a ser consultados, en el otro han de prestar consentimiento. Siempre en el mejor interés del paciente. Si no es así, se podrá pedir autorización judicial para excepcionar ese consentimiento. Sabemos todos que en el ámbito hospitalario y el ámbito judicial no casan bien en cuanto a los plazos, con lo cual el último extremo que hace el legislador es decir, bueno, si no fuera posible recabar la autorización judicial, pues decidirá el profesional. Este encaje de bolillos es sumamente complejo y al final lo que hace es dejar infinitas puertas abiertas que suelen dar una responsabilidad excesiva y abrumadora al propio profesional, que muchas veces se va a ver obligado a tomar una decisión en cuestión de muy poco tiempo y a acarrear con las posibles consecuencias y con la posible responsabilidad que eso después pueda de alguna manera conllevar. Por no hablar de los dilemas éticos que se plantean cuando el paciente ya no es un paciente mayor capaz, sino que puede ser un paciente menor de edad, donde puede haber incluso contradicción entre las preferencias mostradas por el menor de edad, que puede ser escuchado a partir de los 12 años, que puede ser emancipado, que puede ser mayor de 16, y sus representantes legales, si los tuviera, o los supuestos denominados de urgencia vital, que aquí la casuística es diversa y plantea infinidad de consideraciones jurídicas de interés. ¿Tiene derecho un paciente en ejercicio de su autonomía a rehusar el tratamiento médico, aunque eso ponga fin a su propia vida? ¿Tiene derecho a hacerlo en contra de las propias convicciones o de la conciencia de aquellos profesionales sanitarios que le atienden? ¿Tiene derecho a exigir que esos profesionales sanitarios, sean médicos o no, respeten sus decisiones hasta la última consecuencia? Esa pregunta ya es compleja de responder con la legislación en la mano, pero si el paciente es menor de edad, si es discapacitado, si hay acuerdo entre el menor de edad discapacitado y su representante legal, o incluso si hay desacuerdo, si se trata de un paciente custodiado por la Administración, por ejemplo, por la Administración penitenciaria, si la razón por la que se rechaza el tratamiento es exclusivamente ideológica o religiosa, si la persona fuera mayor de edad y capaz, pero tuviera menores de edad o dependientes a su cargo, incluso pues plantea infinidad de dilemas éticos a los que la legislación no acaba de dar cumplida respuesta. Dejando abierto ahí el campo a familiares y allegados, pero sin llegar siquiera muchas veces a decir y cuál es el orden de prelación adecuada entre los familiares y allegados, planteando situaciones dantescas a los profesionales médicos cuando hay contradicción entre los propios familiares y allegados, o cuando se presenta un familiar con el que el paciente pues ni siquiera tenía relación y que no tenemos por qué juzgar nosotros qué relación tienen o quién es el que debe de prevalecer en un caso de conflicto, si un progenitor, si la pareja de hecho, si este tipo de situaciones que se plantean muchas veces en la práctica. Por no hablar de otros terceros que también regula la ley en relación a los que también se plantean infinidad de dilemas éticos y jurídicos, como son los donantes. Donantes que sabemos pueden ser donantes vivos, y ahí la situación se puede de alguna forma reconducir mejor, puesto que es posible obtener el consentimiento informado del donante vivo, pero que también puede ser un donante que haya fallecido, en cuyo caso la última palabra está en manos de familiares y de allegados, y la propia ley establece ese sistema de, aunque haya prestado su consentimiento en vida para donar, si el familiar o allegado simplemente manifiesta conocer que ha cambiado de criterio con posterioridad, sin prueba alguna al respecto, pues ya eso es suficiente para revocar la autorización de donación. ¿Y qué ocurre cuando los familiares no se ponen de acuerdo? Y hay familiares que sí quieren donar, y hay familiares que no. Hay familiares que dicen que ha cambiado de opinión y otros dicen que no. ¿Qué ha llegado, qué familiar prevalece? Bueno, pues ahí, lógicamente, la legislación no da respuesta, simplemente abre la puerta y nos deja un camino por recorrer que es bastante complejo en lo que es la práctica diaria de la prestación sanitaria, sobre todo en el ámbito hospitalario, que es donde esta casuística pues, se suele plantear con más habitualidad. Desde la perspectiva que yo llamo colectiva, lo que sería descender a la protección de la salud como un bien jurídico colectivo, el interés general, corresponde a los poderes públicos y a la administración pública en particular organizar y tutelar la salud pública. Y hay dos aspectos importantes de esta salud como bien colectivo que conviene resaltar, no convenientemente o no siempre suficientemente tratados, puesto que se suele ver la salud como un bien individual y el derecho del paciente, pero que sobre todo pues, con la crisis económica una de estas dos vertientes ha alcanzado mayor notoriedad. Por una parte, la salud pública como posible frontera que habilitaría o que autorizaría el reconocimiento de excepciones al propio principio de consentimiento informado y a la propia autonomía del paciente.
Aquí la casuística puede ser muy variada, pero es que hay que ponderar los derechos en liza y con estricta sujeción al principio de proporcionalidad puede haber supuestos en los que sea necesario limitar la autonomía del paciente en aras de la protección de la salud general o de la salud pública. ¿Qué ocurriría pues, si un paciente se rechaza el tratamiento al virus del ébola, por ejemplo, cuando se planteó en su momento la problemática? ¿Qué ocurre si un paciente alega su derecho a no conocer o a no saber si es portador del VIH? Bueno, pues la legislación aquí establece excepciones expresamente reguladas, donde se dice que se puede excepcionar en la autonomía del paciente y sus derechos en cuanto que la salud pública es un bien superior, en ese caso, a su salud como bien jurídico individual. Pero sobre todo la segunda vertiente, que es la que más me interesa como administrativista, que sería la organización sanitaria en sí. La salud como bien colectivo implica que va a ser necesario que los poderes públicos establezcan una organización sanitaria. Es su obligación que haya un servicio público de sanidad, pero va a tener que ser organizado de alguna manera. Tiene que haber una configuración legal y reglamentaria en función de necesidades sociales, de las disponibilidades, disposición y capacidad económica del Estado en cada momento. Esto, que era un mantra así que se repetía en el ámbito de las obras jurídicas en materia de sanidad, pues ha sido objeto de un gran debate como consecuencia de la brutal crisis económica. Y es que si hasta ese momento nuestro derecho sanitario había dado pasos al frente, paralizándose de vez en cuando en nuevas conquistas, la crisis económica lo que plantea es la regresión a posiciones del pasado, la pérdida de cotas o de conquistas sanitarias que se habían conseguido. Y lo que ha conseguido demostrar esta crisis es que resulta muchísimo más fácil teorizar para todos, también para los juristas, sobre cómo se debe de priorizar en el gasto público para poder hacer frente a todas las previsiones constitucionales del Estado social, que abordar precisamente con precisión de cirujano la tarea de asignar esos recursos públicos escasos, limitados, a crecientes necesidades y exigencias por parte de los ciudadanos. ¿Cabe la regresión? ¿Cabe trascender de la sanidad, de la salud como bien individual, recortarlo para garantizar en última instancia la sostenibilidad del sistema como interés general de todos? Ahí las reformas con la crisis, que han sido avaladas por el Tribunal Constitucional y por la jurisprudencia en gran medida, han girado en torno a tres grandes ejes. Por una parte, la posición de los ciudadanos ante la prestación de los servicios sanitarios. Y aquí, muy discutiblemente, pero el Tribunal Constitucional ha dado carta de naturaleza a posiciones regresivas, tanto en prestaciones farmacéuticas como en el recorte de la cartera de prestaciones sanitarias o incluso la exclusión de cobertura de algunos colectivos que habían llegado a tener la cobertura correspondiente. Ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, que considera que es tarea del legislador y de la Administración, a través de los reglamentos, concretar cómo se organiza el servicio público sanitario. Segundo eje, la modificación de las condiciones de trabajo del personal sanitario. Sobre esto corramos un tupido velo, muy conflictivas también, muy debatidas, sobre todo porque se dice que no hacen frente a las reivindicaciones tradicionales e históricas de los propios profesionales sanitarios acerca de cómo mejorar y garantizar la sostenibilidad del sistema. Y tercera, a la que he dedicado algo de tiempo, la externalización de la gestión sanitaria a empresas privadas. Una fórmula que se viene utilizando desde la década de los 80 y que no planteaba grandes problemas en cuanto supone externalizar, o en cuanto ha supuesto hasta el momento de la crisis económica fundamentalmente, externalizar algunas prestaciones o facetas concretas de la asistencia sanitaria, pero que con la crisis genera una gran alarma social, porque lo que se plantea es externalizar la totalidad del centro sanitario, incluidos los servicios médicos, algo que hasta ese momento pues, se había considerado un tabú. La normativa no regula de manera diferenciada ambos supuestos y, sin embargo, está claro que son dos supuestos muy diferentes. No es lo mismo externalizar una parte de la prestación que la prestación completa, incluida el servicio médico en su totalidad y la totalidad del establecimiento hospitalario. Sin embargo, el legislador nada ha dicho al respecto, la Administración tampoco, y nos queda la duda de cómo valorar la oportunidad de esas decisiones. ¿Es que debe de haber algún estudio previo que establezca o que nos permita concluir la oportunidad de esa externalización? ¿Cómo se van a garantizar el cumplimiento de los requisitos constitucionales en términos de equidad y calidad para los pacientes? ¿Cómo evitar? Se debe evitar, sería mi pregunta, la lógica y legítima apetencia por el lucro del sector privado. Se ha demonizado al sector privado por perseguir el lucro, cuando el sector privado debe perseguir el lucro. Tampoco hay que demonizarle. Habrá que demonizar, en su caso, a la Administración por optar por una externalización
que no sea oportuna o que no sea adecuada al interés general. En ese sentido, las dudas que se plantean son muchas. Ya les dije que defraudaría porque no alcanzo conclusiones, sino que abro interrogantes. Como conclusión, desde la perspectiva individual, entiendo que es todavía mucho el camino que queda por recorrer al legislador español. La concepción social dominante de la enfermedad como algo indeseable y cierta concepción paternalista del paciente, sobre todo pues, de los menores de edad y de la tercera edad, hacen que todavía sea mucho lo que hay que avanzar en el ámbito de la legislación y de la regulación del estatuto del paciente. El legislador se ha pertrechado en una posición bastante cómoda, que es regular aspectos jurídicos que son fácilmente controlables para él, cómo se produce el consentimiento informado, cómo se realiza la redistribución de riesgos entre médico y paciente, la responsabilidad por daños y perjuicios. Eso es fácil de regular, pero los dilemas éticos a los que nos referíamos antes, ahí se deja un poco la puerta abierta con llamadas y con conceptos jurídicos indeterminados que corresponden muchas veces al profesional sanitario determinar. Desde la perspectiva colectiva también es mucho el camino que queda por recorrer. Para garantizar la sostenibilidad y la cohesión del sistema sanitario público debe haber una mayor atención normativa a aspectos que hasta ahora pues han sido abandonados, sobre todo la eficiencia y la equidad. Cómo garantizar la eficiencia en el sistema público y cómo garantizar la equidad del sistema público. Se ha mostrado, por ejemplo, que esa medida tan discutida y debatida de la expulsión de los extranjeros sin papeles, como normalmente se les denomina, pues no ha repercutido finalmente en un ahorro real de la sanidad, en la medida en que después el servicio de urgencias sí les cubre, con lo cual lo que se podría haber atajado en atención primaria con un menor número de visitas o con un tratamiento más sencillo, pues suele acabar muchas veces generando un mayor gasto a través del servicio de urgencias, con lo cual, ¿qué hemos conseguido con esa exclusión? Que sin embargo ha afectado de manera grave a la equidad y a la propia dignidad del ser humano. Es necesario en ese sentido, ya sé que es imposible y sé que soy utópica, pero como administrativista es lo que me toca, es necesario reclamar un cambio profundo por parte de la Administración y de los distintos actores y poderes públicos en juego. Se deben de huir de las soluciones coyunturales, que es lo que ha primado en el ámbito de la sanidad. Se ha acudido de manera reiterada, sobre todo desde el 2011, al mantra del ahorro económico para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, y en realidad lo que se ha ido haciendo es abatir una tras otra las diferentes mugas que se habían erigido en garantía de los derechos del ciudadano, del administrado. Debe recaer, se debe de exigir a la Administración pública, que está recogido por otra parte en la Ley de Contratos, que justifique suficiente y adecuadamente sus decisiones, la necesidad, la oportunidad, la eficiencia de contratar de forma externa o privada la prestación de servicios o prestaciones sanitarias. Lo contrario es escudarnos en debates pues extremadamente ideologizados e inútiles acerca de si es mejor la prestación sanitaria privada, pública, y tan solo nos aboca a reformas urgentes, parciales, no consensuadas, que se limitan a poner parches en la nave, pero que no consiguen cerrar del todo las vías de agua que se van abriendo en la misma. Y sin eso, sin más, pues quedo a su disposición para que podamos seguir debatiendo sobre algunos de estos aspectos o profundizando en alguno de ellos. Bueno, pues estamos entre amigos. Se abre el turno de intervenciones, de preguntas, opiniones. Don Julio. Pues en principio mi más sincera enhorabuena a ambas dos. Creo que es una auténtica pena estos desiertos que se producen en estas ocasiones. Hay un asunto que creo que enlaza las dos intervenciones y que a mí me preocupa. Y sobre todo que siempre me ha preocupado cuando he hablado con médicos de poder, de autoridad. Como es el caso de quien está a mi derecha, que también me lo comentó en estos términos. Cuando se habla de posmodernidad parece que la pantalla refiere a un reportaje Robinson, está muy bien, lo has explicado estupendamente. Pero a mí lo que realmente me preocupa es que esos posmodernos son hoy los médicos, las enfermeras y los gerentes de los hospitales. Es decir, que en los hospitales está plagado de móviles. En los hospitales funcionan tantos WhatsApp como en los institutos. Y eso, en un momento en que se ha producido un alejamiento del acto médico, es muy preocupante.
esto deja de ser una teoría y es una realidad exquisita. Los postmodernos están hoy al mando. Bien, si además lo enlazamos con lo que dice la profesora Casares, de que son los facultativos los que van a decidir sobre la interpretación de ciertos derechos fundamentales de enorme trascendencia, en este caso me refiero al consentimiento, en la historia que estoy pensando, resulta que los posmodernos van a interpretar una legislación hecha por otros y que además vinculan a los derechos fundamentales constitucionales. Yo no sé cómo no hay tiros todas las manos. Tendríamos que recurrir a la anécdota, siempre desprestigiada. Todos tenemos una anécdota en que esto ha sucedido de una manera violentísima del ejercicio médico. Me gustaría preguntarles sobre eso, si ustedes creen que esto, que a mí me parece importante, lo es o no. Desde luego, yo coincido completamente con tu apreciación. Somos posmodernos. Esa es la política que tenemos, una política posmoderna. Esa es la situación sanitaria a la que también estamos abocados, porque, como hemos comentado, no estamos generando seres humanos autónomos que sean capaces de distanciarse de un fenómeno y tengan una perspectiva global. De nuevo, Ortega, aquí tiene también mucho sitio. ¿Cómo diría yo? Es como vemos la vida. Es como vemos la vida, como vemos nuestro trabajo, como vemos nuestra familia, como vemos el sentido que tiene en general nuestra existencia. Y entonces se ha colado este tipo de mensajes que en el fondo yo los llamo a corto plazo, son mensajes a corto plazo que solucionan aparentemente la complejidad de lo que tenemos encima, porque lo veo en mis alumnos, lo veo en mi entorno inmediato. Huimos de analizar fenómenos complejos, huimos de las respuestas. En el fondo queremos que nos las den. Yo me encuentro habitualmente en el aula alumnos que me solicitan recetas para construir, recetas para hacer periodismo, recetas. Son incapaces ellos mismos de hacer un análisis propio que encuentre una respuesta, pero esa es la situación que tenemos. Es la situación que tenemos en general y en la prensa también, evidentemente. Claro, es decir, desde esa formación ya me dirá usted cómo se van a interpretar derechos fundamentales en una situación como la administración. ¿Dónde se ventila esto todos los días? Hay un problema de formación en general y en la misma universidad también. En la universidad también hay posmodernidad. En la universidad también nos encontramos, claro, evidentemente. Los profesores también pueden ser posmodernos. A lo mejor nosotros somos profesores posmodernos. En principio quisiera pensar que no, porque tal como hemos planteado aquí el discurso, parece que nos resistimos. Pero lo que sí que está claro es que, por ejemplo, en el caso del periodismo, la confusión completamente intencionada entre el periodista y el gabinete de comunicación es un ejemplo para mí claro también de esta sociedad posmoderna. Nos hemos desdibujado como profesión. Nos hemos desdibujado en aras de que el periodista puede hacer otro tipo de trabajos, por supuesto que sí. En el aula yo lo planteo continuamente. Yo no me quejo de esa situación. Si ustedes pueden comer siendo personas que lleven gabinetes de comunicación, adelante. Pero lo que no pueden hacer es mentirle a la ciudadanía y decirle que el producto que están emitiendo es periodismo, porque no lo es. Cuando, por ejemplo, recibo a los directores de medios de comunicación en la universidad y los escucho y los respeto, o a otros compañeros de la profesión que son capaces, evidentemente, de admitir que están siendo controlados o que de alguna manera no pueden ejercer bien su trabajo, o que ellos forman parte de esta situación y plantean que ellos se dirigen a un consumidor porque efectivamente su empresa tiene intereses económicos lógicos, es una empresa, yo eso no lo estoy discutiendo. Cuando lo están planteando ellos abiertamente, lo que están poniendo de manifiesto efectivamente es que esta profesión, que tiene un sentido y una utilidad pública, que no solo se quedó en el Watergate, pues entonces evidentemente lo que ponemos de manifiesto es una crisis de tal envergadura que salpica absolutamente cualquier sector. Esa sería por mi parte básicamente la intervención. Luego sí, me gustaría comentar algo que creo que hemos vinculado las dos.
Bueno, yo como docente, dos matizaciones. Para empezar, no hay que seguir fustigándose porque aquí seamos pocos, porque yo en mis clases tengo una visión muy poco complaciente y rápidamente produzco la huida de los estudiantes. De 90 me quedo con 40 y con esos 40 vamos bien. O sea que esto es lo que yo, vamos, acabo de descubrir lo que es la posmodernidad un poco. Esto es lo que yo llevo años diciendo a mis alumnos, ciudadano infantilizado. Hablamos de ciudadanos y no existe un estatuto real de ciudadanos, diría yo, en cuanto que somos todos bastante conscientes, hasta puntos insospechados, de nuestros derechos, pero muy poco conscientes de nuestros deberes y obligaciones. A todos los niveles, no ni en la profesión sanitaria, ni periodística, ni estudiantes, ni no. Es que la sociedad está, para mí, muy infantilizada. No se ejerce adecuadamente la responsabilidad. Hay una renuencia a cualquier cambio, hay una renuencia a cualquier recorte, hay una renuencia a cualquier regresión. Este análisis lo hemos realizado en algunos casos prácticos con mis alumnos de Derecho Administrativo 1 y les he dicho, os dais cuenta de lo que implica que pueda saber más de la Constitución, de los valores del Estado de Derecho, de los problemas que pueda conllevar la crisis en Cataluña cualquiera de vuestros abuelos o padres, que muchos de vuestros amigos de vuestra misma generación que están estudiando ahora en la universidad veterinaria, ingenierías o económicas. Eso es un fracaso colectivo como sociedad. Yo creo que eso enlaza con un problema educativo, no solo para los jóvenes, sino para los ciudadanos en general, donde todos exigimos y nadie quiere aportar y nadie está dispuesto a sacrificar a cambio. Con lo cual, esa posmodernidad enlaza un poco con ¿qué hay de lo mío? Que es una tendencia… En esta sociedad que yo considero paternalista… Muy paternalista. A mí me preocupa, a lo mejor como madre de una hija de 7 años, que los maestros también son posmodernos. Los maestros también lo son, porque mi hija lleva integrada en el sistema educativo pues, desde los 3 años y evidentemente yo soy consciente de las conversaciones que mantengo con los profesores cuando atiendo a las tutorías o a cualquier cuestión que ellos me quieran plantear. Y evidentemente estamos dejando en manos de nuestros hijos a personas que están en una situación en la que influyen directamente sobre ellos. Y tengo que decir abiertamente que también es un fenómeno general. Está generalizado. Es generalizado. Yo creo que lo que hemos querido de alguna manera, no sé si estamos sabiéndolo encauzar como ustedes querrían, pero por favor interrúmpanos si no. Yo creo que lo que hemos querido ofrecer aquí es una visión general. Yo creo que el hecho de situar primero las características de la posmodernidad y luego establecer la situación en la que el derecho, en el caso de su aplicación, en el caso de la salud, los problemas con los que se encuentra son posmodernos. Entonces estamos intentando ofrecer una visión global. Yo creo que nuestra obligación es esa como docentes, como científicos, como especialistas, ofrecer visiones globales en el aula para que nuestros alumnos de alguna manera luego tomen sus decisiones de manera autónoma. Lo que no podemos hacer es sesgar una realidad. Y eso es lo que en muchos casos también se está haciendo, los medios lo hacen abiertamente. A mí, cuando escuchaba a la compañera y que leí su capítulo por mi desconocimiento con respecto a esta temática, ¿no? y quedé bastante sorprendida. Yo reconozco que lo que me molesta de todo esto es que la opinión pública no genere debate sobre esto, no se genera un debate sobre cuestiones tan trascendentales que esta compañera ha puesto de manifiesto en un libro que todos en un momento dado deberíamos echarle un vistazo y leer, porque efectivamente la opinión pública ante esta situación no tiene nada que decir. Ante otras situaciones sí, pero esto que es tan relevante, que forma parte de su vida, porque todo el mundo en algún momento será usuario de la sanidad, no tiene una, digamos, una opinión autónoma, una opinión lo suficientemente seria, porque la discusión de estas cuestiones no va con ellos. Ellos no forman parte de esta discusión. Eso es una situación muy seria. Entraríamos a valorar cuestiones de opinión pública respecto a si la audiencia es selectiva, está siendo seleccionada, si es manipulada. Yo solo he dejado algunas notas por ahí, pero evidentemente, si no hemos conseguido la autonomía, estamos siendo manipulados. Entonces, ¿qué queremos hacer antes? ¿Cómo queremos reaccionar? La universidad tiene que posicionarse, la universidad tiene que cumplir la función para la que supuestamente, o supuestamente no, yo creo que es la que le da sentido, lo que hacemos todos los días cuando vamos al aula, que es para lo que sirve, para generar seres humanos autónomos. Y ahí estamos con este problema. Sí, querida Rosa, cuando hablabas que los profesores son posmodernos, yo que soy consejero de educación, no lo veo así. No sé lo que es posmoderno tampoco, pero creo que no me gustaría, como sabéis, aquel diálogo entre dos lores ingleses, que uno trae el concepto de discriminación indirecta de Estados Unidos, y entonces en la Cámara de los Lores el otro le dice:
Yo no sé lo que es la discriminación indirecta. No creo que usted lo sepa. Y si supiera usted lo que es y me lo contara a mí y yo lo explicara, no creo que me gustara. No sé lo que es... No, es una tontería. No, pero Julio, los alumnos en nuestros centros no tienen prohibido el uso de WhatsApp. No hay tantos WhatsApp en los institutos como en los hospitales. Como en los hospitales, porque solo, además lo he pedido el dato el otro día, solo se utiliza solo en un tercio de nuestros colegios e institutos dejan el móvil durante las horas y es con fines estrictamente educativos. Ahora, lo curioso es que de esos centros, sí, porque sí, realmente es donde están ellos, ¿no? El desafío, porque estos están en lo digital, el desafío es que las 4, 5, 6 horas que los chicos estén en la pantallita, alguna tenga alguna utilidad educativa, no sea solo... en fin, pero curiosamente los concertados. Quería decir una cosa, no obstante, porque estamos hablando de este tema que yo comparto tanto. Aquí me parece que usted hablaba rápidamente, cuando hablábamos de Julio ponía el dedo en el ojo de los profesionales y usted decía los pacientes, ¿no? Y efectivamente aquí hay un problema con los pacientes, ¿no? O sea, lo que está pendiente es el derecho, o sea, la educación para la salud, que por cierto vamos a hacer un plan en el enésimo, no, el primero de educación para la salud, que pasaremos al colegio de médicos para la educación, pasaremos para que nos lo aviséis, ¿no? Pero también lo que falta, hasta luego, hombre, lo que falta es educar para la enfermedad. Porque cuando uno cae enfermo, realmente no ha sido educado ya estas generaciones en cómo debe comportarse, en qué respeto debe tener los profesionales, en cómo son los protocolos. Más bien es todo lo contrario, porque la cultura dominante, yo vengo hablando, oigo la posmodernidad desde hace quizá 2 décadas, posiblemente estemos en otro paradigma, porque ya la posmodernidad estaba en diálogo con la modernidad, digamos, ¿no? Pero es que ya no estamos ni siquiera en diálogo con esa modernidad, ¿no? En algunos puntos somos premodernos. No sé si es post o estamos retromodernos, ¿no? No sabría cómo decirlo, pero es evidente que todos tenemos ante nuestros ojos cambios profundos a los que no somos capaces de adjetivar, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que nuestra sociedad se ha secularizado. O sea, básicamente el cambio valorativo fundamental es que ya no hay solo un cuerpo ético compartido por toda la ciudadanía. Nuestras sociedades son multiéticas, multiétnicas, muy secularizadas y digamos el equipaje ético y valorativo de cada persona es muy individual y eso nos lleva a un momento jovensiano de sálvese quien pueda y más bien de la ley del más fuerte, porque cuando no tenemos un parámetro a duras penas nos intentamos convencer de que el otro no sé qué, pero es palabrería blanda, ¿no? Todo lo que llamaba Claudio Magris los valores fríos del personalismo, que dice, no, son interesantes, pero no, son fríos. Con esto no... En fin, tenemos un serio problema porque los pacientes creen que todo... En fin, de hecho, la mayoría de los pacientes creen que la muerte es un error médico. Claro, todo este cambio, pacientes empoderados, pacientes que ya vienen diagnosticados de su casa o que vienen por internet buscando alternativas, ¿cómo maneja eso? O sea, yo lo que sí que pienso es cómo es posible que los profesionales puedan hacer su trabajo de la salud. Yo me maravillo, porque cada vez la presión sobre ellos es totalmente asfixiante. Y luego la presión económica que se ha hablado aquí, nosotros no somos conscientes, pero ya pasó poco lo más duro de la crisis, pero tenemos una sanidad que no podemos pagar. La gente... Esto sí que la posverdad básicamente es yo elijo la mentira porque soy incapaz de tolerar la verdad. Decía Eliot que la realidad, el ser humano tiene un umbral de aceptación de la realidad. Bueno, no podemos pagar la sanidad. No, tal como está configurada, estamos tirando de la caja de la seguridad social, esperando que haya más afiliaciones, etcétera, ¿no? Se supone que con una bonanza económica podremos equilibrar, pero no es verdad. No es verdad porque además, por lo que yo veo en la mesa del Consejo de Gobierno, cada vez que habla el consejero de Sanidad, pues sube el pan, porque cada aparato de médico, cada tratamiento médico, negociado sin publicidad, no sé cuántos cientos de miles, es inabordable. Es inabordable. Y eso que Castilla y León es la comunidad más rigurosa, y aún así no podemos pagar con la sanidad. No sé exactamente, como muy bien dice la doctora Casares, otra cosa es que se introduzcan medidas al por mayor
muy groseras, que además no se evalúan, que pasado el tiempo, ¿no? Lo hemos visto también en educación. En la época de los recortes, pues se impusieron muchos recortes, pero les faltaba mucha finura, mucha finura. Nosotros todavía tenemos un sistema de sustituciones de profesorado que está establecido de tal manera que al final, en vez de evitar ahorrar, lo que hace es fomentar que los profesores se cojan más tiempo y nos sale mucho más caro. Entonces, antes de la crisis pagábamos 11 millones, ¿no?, al año por sustituciones, y ahora pagamos 45 millones en Castilla y León. O sea, bueno, en fin, no, y la idea era ahorrar. O sea, la verdad que no somos muy buenos previendo los españoles y organizando. En fin, bueno, adelante. No, pues bueno, gracias. En primer lugar, sí que quería decir, como especialista en medicina preventiva y salud pública, ahora ha surgido otra idea nueva, pero no era la que yo pensaba dirigir, no, que luego diré, si me lo permite, 2 palabras simplemente. En primer lugar, felicitar a las ponentes. Gracias. Pero sí que me voy a dirigir a la profesora Adán porque ella ha hablado de un tema tan interesante que yo me he entusiasmado desde esta humilde butaca que estoy, puesto que en los inicios de 1990, por los 90, los primeros años, dirigí un curso de doctorado que se llamaba Salud y Medio de Comunicación. La experiencia, los alumnos, bueno, no les preocupaba mucho, que les interesaba poder pasar los cursos, pero los debates que hubo fueron interesantísimos. Si eran los médicos, y teníamos médicos expertos de la Escuela Nacional de Sanidad, toda la culpa era para los periodistas. Y los periodistas que traían, sobre todo de los medios de comunicación, les faltaba que los médicos eran un coto cerrado y otra serie de características que esa fue una de las conclusiones importantes. El hecho cierto es que en estos años nosotros ya teníamos una ventaja que, como ha hablado el señor consejero de la educación para la salud, ya había aparecido la conferencia de Ottawa, 1986, sobre la promoción de la salud y todo lo que ello se derivó. Luego nosotros, en esos momentos, podíamos, digamos, ser posmodernos, porque se había cambiado el concepto de salud de cómo había hablado. No se hablaba de esta posmodernidad, es una ligereza que me tomo yo ahora en la expresión. Pero sí que, acabando los 80, sí que hubo un debate de los medios de comunicación, y en el debate, en contra de los especialistas, sobre todo en medicina preventiva y salud pública, era un sociólogo que se llamaba Jesús de Miguel, que algunos les habrán conocido, que han tenido hermanos con él. Luego, cuando hablaba la profesora con estos conceptos de posmodernidad, y que la transmito con entusiasmo, porque es algo que me hubiese gustado a mí retrotraerme, si se pudiese eso como regreso al futuro, para poder participar con un espíritu novedoso que en aquel momento pretendíamos nosotros, que no tuvimos el éxito. Y sí que, para concluir, es que con lo que ha expresado usted estoy totalmente de acuerdo, porque es algo que esto de volver al presente con una reminiscencia del pasado. En cuanto a lo que el señor consejero me ha dado la puerta, han hablado por lo entendido, que están haciendo algún proyecto de educación para la salud. Y aquí lo único que pretendo es desearle suerte, porque los 2 que he participado yo fue un auténtico fracaso. Yo participé, digamos, como experto, que te llamaban, en lo del SIDA, en los medios de comunicación y SIDA. Un desastre. Les preocupaba más lo de los preservativos que la conceptualización de la promoción, de la prevención y de la promoción de la salud. Luego, un fracaso. Pero también otro de los aspectos es algunas cosas de las enfermedades de transmisión sexual que lo que se quedaban era con el Citroën haciendo ruido. Y los expertos, nada de lo que se aprobó en el Ministerio de Sanidad, llegó a la luz pública. De ahí que, permítame, consejero, que me haya invitado a que lo que se llegue a la luz pública y que empaticen y que en un cambio de esto, de lo de la educación para la salud, el último esto, que esa motivación final, que haya ese cambio que muchas veces se pretende con estas campañas, no campañas, digamos, más que una campaña sería un proyecto en el futuro para poderlo conseguir.
Simplemente transmitir un poco, desde aquí con euforia que lo transmito, como ya profesor en otra estancia, pero que uno ha vivido unos años, pues con ese entusiasmo de los años 90, en plena juventud, dirigiendo uno cursos de doctorado. Pues simplemente es lo que quería decir. Gracias. Bueno, yo... bueno, perdona. No, por favor, pero alusiones. Sencillamente quería comentar que para mí la clave está en la prevención, pero yo creo que lo que quiere abordar el consejero es un auténtico reto, coincido con usted también, porque en una sociedad donde estamos hablando de consumidores, donde estamos hablando de ventas, donde estamos hablando de mercado, no casa la palabra prevención. La palabra prevención supone desestabilizar un sistema que hemos consolidado entre todos, pero que tiene unas fallas muy grandes. Entonces yo le deseo mucha suerte a nuestro consejero. La verdad me parece importante que se aborde, pero también debemos plantear las dificultades muy serias con las que se va a encontrar. Pues muchas gracias. Yo voy a lanzar un desafío. Como estamos aquí, además, entre amigos, nuestra idea, vamos, no lo había pensado así, ¿no? Pero cuando tengamos el borrador, a mí me gustaría traerlo a este Senado y someterlo a información pública. Sí, me gustaría que aquellos de ustedes y los colegiados que quisieran, ¿no? En un procedimiento muy abierto, podemos enviar el texto antes y dejarlo abierto si personas del colegio quieren ayudarnos a mejorar, ¿no? Porque nosotros lo que vemos en los centros educativos es que se hacen muchísimas cosas en los centros, pues ligado, en algunos centros, por ejemplo, se hacen prácticas de reanimación, que son útiles. Los profesores, por ejemplo, hace un año murió una niña en una excursión escolar, una niña de Salamanca, en una excursión escolar que estaban en la garganta del Diablo, en el Valle del Jerte, por ahí por Cáceres, ¿no? Murió en una zona de difícil acceso. Menos mal, o sea, la niña murió. Pero estuvieron los profesores durante varias horas haciendo las maniobras, porque si no hubieran sabido, sí que no hubiera tenido... se puso todo lo que había en ese momento a veces, quiero decir, puede salvar una vida, ¿no? También estamos poniendo desfibriladores. Hay muchas actividades ligadas a la actividad física, muchas actividades ligadas a la prevención de drogas, alcohol en los niños, en los adolescentes. También tenemos mucha actividad en relación a la alimentación sana, saludable, porque nosotros damos de comer 33.000 personas cada día, ¿eh? Entonces hacemos cosas con ellos, 33.000, damos 52 menús distintos cada día, o sea, diabéticos, ¿no? Y hay mucho trabajo con los niños, que por cierto es una alimentación sana, y tenemos a los niños muy cabreados porque los niños quieren comer pizza y hamburguesas, nosotros les damos pescado, verdura y cositas así, y tenemos una tensión ahí, ¿no? Los padres dicen, no, los niños no comen muy bien, comen mejor que en su casa, muchos de ellos, ¿no? Porque comen más equilibrado. Los menús los tenemos hablados con la Facultad de Medicina, de Valladolid, de Salamanca. O sea, pero tenemos muchas acciones aisladas, pero no tenemos toda una visión global, sistemática, y tampoco sabemos qué educación para la salud tiene en su cabeza un chico al acabar la educación obligatoria, ¿no? Estamos haciendo una encuesta para ver a qué nos enfrentamos, pero también nos encontramos con que los niños son una especie humana realmente ejemplar, porque tienen una claridad conceptual admirable y son gente muy sana cuando se les educa bien, pero luego está la adolescencia, que se produce, no sé, toda esa como apoptosis, no sé, esa muerte masiva de neuronas, que no sé a qué se debe, pero efectivamente eso genera también cambios y tenemos algún problema. Así que bueno, yo, si os parece, Antonio, si tú aceptas el desafío... Por supuesto. Pero a veces confundimos, si me permitís una mínima reflexión, a veces confundimos los deseos con la realidad. En España tenemos un sistema de atención primaria envidiado por muchos países de Europa. Cada vez, desgraciadamente, menos envidiado porque demostramos tener muchas carencias. Las carencias fundamentalmente vienen por no poder desarrollar todas nuestras posibilidades. Hay médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria que solo se dedican a la atención directa al paciente porque no tienen tiempo para más. Entonces, todas aquellas estrategias de atención de educación para la salud que se hacían
allá por los años 86, 90, 90 y poco. Bien es cierto que también los que empezamos a ejercer en aquellos momentos éramos muy jóvenes, con mucha ilusión, y utilizábamos mucho tiempo. Pero desde unos años para acá, el médico de familia, la enfermera del equipo de atención primaria, no tiene más tiempo, no puede dedicar tiempo a ir a las escuelas, como hacíamos entonces, con verdaderos programas de educación para la salud, probablemente muy antiguos, ¿no? Que habría que darles muchas vueltas. Pero que íbamos a los colegios, teníamos ese objetivo, lo hacíamos con ilusión. En el centro de salud se convocaban reuniones con los familiares de enfermos, con los mismos enfermos, en fin. Claro que tenemos que hacer eso, pero en las circunstancias actuales es muy difícil ponerlo encima de la mesa. Si a algún equipo de atención primaria se le lleva estos proyectos, dicen, vale, ¿y cuándo veo a los pacientes? Que es lo que tenga en la puerta, ¿eh? En fin, vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacerlo, porque por otro lado tenemos que convencer a la administración de que merece mucho la pena apostar por el modelo de Sistema Nacional de Salud que tenemos, sin entrar en otras consideraciones que tú dejabas la puerta abierta y que yo la mantengo constantemente abierta, a nuevas formas de organización y de gestión, incluso de financiación del Sistema Nacional de Salud. Pero dentro de eso hay que hacer una apuesta decidida, y la apuesta no es otra cosa que económica, por la atención primaria. Dotar a los profesionales del tiempo necesario para hacer todo aquello para lo que están preparados. Atención al enfermo y atención a la comunidad. Bueno, yo apuntaba con la crisis que había habido 3 grandes ejes de las reformas, ¿no? Y uno de ellos era el de personal sanitario, que ya no quería entrar en mayor, por falta de tiempo, un poco solo apuntarlo. Es que va por ahí el tema. Tan grave es derrochar los recursos que se tienen como infrautilizar los recursos que se tienen. Y la opinión pública está muy obsesionada con la compra del último escáner, último modelo, no sé qué, para la detección de la enfermedad más rara posible del mundo, y eso está muy bien, pero estamos infrautilizando algunos de los recursos más importantes que tenemos, como puede ser este. En ese sentido, pues no sé si el legislador o nuestras administraciones públicas son muy expertas en contestar de manera rápida y coyuntural a las circunstancias que se le plantean, y no se estudia una respuesta quizá a más medio o largo plazo. A eso me refería yo con la necesidad de evitar esas soluciones coyunturales y buscar consensos más amplios, que son difíciles, pero de muy difícil forma vamos a convencer a los ciudadanos, que son muy renuentes a los cambios, a los recortes, a ejercer sus derechos de otra manera, si los propios poderes públicos son incapaces de llegar a un acuerdo, a un consenso, y no implica ni decir externalización sí o externalización no, atención primaria sí, atención primaria no. Se trata de ver hasta dónde debe cada uno de los elementos entrar en juego. ¿Una pregunta más? Los políticos saben todo lo que hay que hacer porque todo está recomendado por la OMS. ¿Perdón? Los juristas Los políticos saben todas las cosas que hay que hacer según lo que quieras hacer. Si quieres mantener el sistema público, sabes que el conflicto de intereses con la sanidad privada es que eliminar lo que han hecho en Canadá. El problema es que hay conflicto de intereses, pero si un ministro tiene una cosa, se puede quedar sin sueldo. Quiero decir, tenemos una universidad y que por ahí cuesta prohibir los anuncios a los niños como han hecho en Inglaterra. Eso se aprobó ya por el presidente de gobierno de los países europeos, y en el Parlamento Europeo, pues lógicamente los lobbies, controlando a los parlamentarios, no. A todas esas cosas ya se sabe lo que hacer si se cualquier cosa. Además que hay conflicto de interés, ese es el problema que hay. Es que los conflictos de interés hacen sus alianzas y que no, que quiten el impuesto de la economía, ponen por las embajadas, por la luz de contra la obesidad, fiscal. Eso está todo escrito y de recomendar a la mesa. Todos los documentos técnicos de los políticos. Lo que pasa es que no meten la prohibición del tabaco hasta que la población está concienciada de que se puede meter. Porque si el ministro lo intenta, se va a quedar sin cosas. Pues vamos a intentar ver el en vez de la moneda y decir, para eso estamos nosotros, que no somos los no políticos, para concienciar y para estar ahí metiendo el dedo en la llaga. Apoyo que fácil populistas, lógicamente, puedan decir sanidad privada. Lógicamente, cuando son jóvenes, cuando son ya más mayores, pues pasa a público. Pero esas cosas que está muy claro que si quieres conseguir una sanidad pública, tienes que eliminar el conflicto de interés. Eso todo el mundo lo sabe. Vamos, todo el mundo, los técnicos saben, es así, los políticos saben.
Bueno, con todas esas deficiencias que tiene razón que existen, hemos tenido y tenemos un sistema nacional de salud que ofrece unas garantías a los enfermos que no lo ofrecen otros países de nuestro entorno. Por tanto, tenemos que mantenerlo. Tenemos que reformarlo y tenemos que dotarlo económicamente de los recursos necesarios, ¿no? Claro, para que recursos tiene que presionar la población, y lógicamente los funcionarios son 3 millones, es una población que está formada, muy informada, y va a presionar para que casi, yo qué sé, pues al 100% en aviones, puede decir así, se dice. Lógicamente se puede que presione, no hay dinero para la hepatitis C y ya se ha tratado. Bueno, no olvidemos, y permitidme esta opinión, que la educación funciona con proveedores privados. La educación en España funciona con proveedores privados. No, y funciona muy bien, funciona bien. Por ejemplo, en Castilla, o sea, quiero decir, también desde el punto de vista jurídico sería impensable suprimir o prohibir el ejercicio privado estrictamente de la medicina. De hecho, en España está muy publificado en el sentido de que está la libertad de profesión, la libertad de empresa, la libertad de elección de los consumidores, o sea que no hay... otra cosa es que el sector privado, desde el punto de vista público, en la medicina, pues debiera ser subsidiario. Pero fíjate que aquí, es decir, habría que ir a lo privado si efectivamente se obtienen ahorros de lo público sin perder la calidad, ¿no? Eso yo ahí creo que es una defensa del interés general evidente. Y por otro lado, a mí, sin embargo, fíjate, yo no he estudiado lo suficiente este tema, mi incursión en relación a derechos concretos, el derecho a morir con dignidad, pero sin embargo, fíjate, hay conflictos de intereses políticos, pero yo lo que veo en España, de lo que no se habla mucho, es también de intereses conflictos de la profesión, digamos, corporativos, en el sentido del régimen de incompatibilidades de los médicos de hospital público-privado, que en España hay esa tolerancia, posiblemente porque en lo público no se puede pagar sueldos extraordinarios. Eso genera también sus cositas, o sea que aquí es todo el sistema, y yo eso, o sea, yo tocaría eso, no tocaría nada, ¿no? Pero si puestos a tocar, habría que revisarlo todo, ¿no? O sea, y no sé si la gente estaría dispuesta a eso, ¿no? Claro que si se sale el recorte, como recomienda la OCDE, hay que recortar en sanidad y educación. La consejera Ferrol me ha dicho otro día, después de la recuperación, se ha recuperado el 14% del presupuesto del Estado, si para la educación sale un 0,3%. Entonces, prácticamente cualquier conflicto de intereses, actualmente está en los 3.000 médicos de España. Sí, no, pero de verdad no sé si nos hemos recuperado un 14%, pero fijaros que yo estoy viendo, normalmente uno piensa en una sociedad democrática como la nuestra, que somos contribuyentes, ¿no? El taxpayer. Y pensamos que los servicios públicos, la educación, la sanidad, salen de nuestros impuestos. Esto no es verdad. Salen de nuestra deuda. O sea, nosotros, los ciudadanos, no somos contribuyentes, somos deudores. De tal manera, hoy salía en el norte, que es una cifra que impresiona, Castilla y León paga cada día 800.000 euros de intereses de la deuda. Intereses de la deuda. Un principal que no vamos a nunca... es decir, y nos van a dar dinero, nos van a prestar dinero solo si damos la apariencia de que vamos a devolver los intereses más inmediatos, con un porcentaje. ¿Qué significa esto? Significa que, vamos, no es por echar, o sea, que tenemos que nos lo tenemos que hacer mirar, porque tenemos que gastar muchísimo mejor. O sea, porque tenemos que garantizar la calidad, la equidad, pues esto es irrenunciable. Y luego, mirado desde fuera, España es un sistema muy social. O sea, yo cuando decimos España, ¿qué es España? ¿Qué es lo que nos puede unir? Pues España es la Suecia del sur. Pero claro, Suecia son 12 millones, nosotros somos 50. O sea, y venimos de donde venimos. No somos los suecos, no tenemos esa cultura de lo común. España, el relato de construcción nacional debe ser lo social, la igualdad de oportunidad, la igualdad real, que es mucho más real en España que en ningún otro país, y la cultura, ¿no? Me parece que son los dos puntos. Es mucho más igual, o sea, España es el país más igualitario del mundo en un estado de nuestras dimensiones y de nuestra... Sin duda, eso, sin duda. Pero los servicios sociales que tenemos en España, la movilidad social son muy superiores a los esperables dado nuestro nivel socioeconómico. Es decir, tenemos derechos sociales de país rico en un país que no lo es.
O sea, porque la verdad incómoda es que España, pues no es rico. O sea, no es rico. No sé si lo fue alguna vez, o lo hemos sido en un intermedio breve, o nos ha parecido que lo éramos, especulando con el ladrillo, pero es que no somos ricos. Claro, la gente, esa es la verdad incómoda, que ahora yo no estoy hablando como político, sino como alguien que observa la realidad, vea las cuentas, ¿no? Ve las cuentas, entonces nos lo tenemos que hacer mirar. Sí, de verdad. Cuerpo sano es que me ha gustado mucho el que ponía siempre. Ras, y al final en negrita estaba. Nos lo tenemos que hacer mirar. Bueno. Cuerpo sano, mente sana. Muchas gracias. Cuerpo sano, mente sana ahora. Nos lo tenemos que hacer mirar. Muchas gracias. Bienvenidas a partir de vuestra casa. Muchas gracias. En el colegio somos tan generosos que además de daros las gracias a los que habéis asistido, vamos a poner al servicio de los que no han asistido la grabación que hemos hecho de los ponentes. No sé si tendremos que ver, Raúl, la posibilidad de cobrarles cuando entren en el canal de nuestra parte de la página web. Pero bueno, estamos viendo que existen muchas conexiones y esto al fin y al cabo es lo que importa, no solo la presencia física, que es muy de agradecer, sino la oportunidad que tenga cuanta más gente mejor de poder disfrutar y reflexionar sobre nuestras intervenciones, que a mí me han parecido brillantísimas. Muchas gracias. Gracias.